Señores Jesús, Munwayo Yomele. ¿Y sus documentos dónde están? Aquí los tengo. No puedo estar en mi país siendo negro. No, pero por eso no, papá. No, por eso sí, porque a nadie más usted lo ha parado. Si yo le pido sus documentos. Se lo estoy entregando, señor. Pero está bien, pero Por un momento. uno puede estar grabando diciendo que... Yo tengo todo el derecho, yo tengo el derecho de grabar y hacer lo que yo quiera. Yo soy un ciudadano dominicano y yo tengo todo el derecho de A grabar. mí me pide mis documentos y yo los muestro. Tranquilo, Aunque yo sea lo que tranquilo que yo lo... Vidéo ça n'a pas là, c'est un citoyen dominicain 100%. Matin que pendant que le parle travail immigration croiselle, elle expliquait que dans pas ça sur page Instagram c'est une deuxième fois les subit type de violation ça. Il dit que est-ce que il t'a de marcher avec un $100 dans dol pour que le dit c'est dominicain. Et n'a regardé en bas commentaire ça yo, gamban dominicain rouge tant noir qui commence à inquiéter parce que yo gen petit yo qui noir dans pays si là. Dominicaine debout c'est noir c'est haïtien. Dans République dominicaine debout c'est noir pas ka gon document légal. Yo capé vérifier l'ou j'en vle pour que yo mando papier. Et si malheur ou t'as oublié papier ça la caillou, y a pas la go la feria. On imagine si citoyen dominicain ça 100% ça te oublié bousli li pas de téléphone dans mail. El señor presidente, usted tiene que hacer algo. Yo no soy dominicano, yo soy negro, yo soy haitiano. Y a usted también, el señor director de la migración, usted tiene que hablar con esa gente. Porque ellos no tienen ningún derecho de maltratar a un ser humano, de maltratar a una gente porque no tiene documento. Por favor, deja ese abuso. Deja ese abuso porque yo soy haitiano. Por favor, los haitianos no son animales. Podemos pobre, pero no animales.